Pasando con nuestro ciclo de entrevistas, vamos con la entrevista número 5. Hoy con un grande de verdad, Ernesto Trotz, que ganó 6 Palermo y tenemos mucho para hablar y desarrollar. Hola Ernesto, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, gracias por recibirnos. Y felicitaciones por el emprendimiento. Bueno, gracias. La idea es mostrar un poco de todo, desde el polo alto hasta la gente que hace el polo y trabaja por el polo, que creo que está bueno mostrar todo, Fundamental, toda la industria. tal cual. Bueno, Ernesto, nada, vamos a arrancar un poco por ahí hablando de lo actual de Polo University, que estás hace unos años a cargo. ¿Qué te genera esto? ¿Qué ha generado? Yo incluso hice el curso, está buenísimo. Eh, ¿A qué apuntan? Eh, Contame un poquito de Polo University. Sí, para hacértelo resumido, hace 5 o 6 años que empezamos, eh, nosotros somos conscientes de que el polo argentino está estructurado por familias básicamente y algún clan. Sí, Si yo te voy los años que vos quieras para atrás, 30, sí, 40, 50 años para atrás, vos fijate que todo es en plural. Arrancamos con el Suárez Santana, los Harriot, los Segui, ujú, los Dorignac, sí, siempre en plural. Seguimos la Espadaña, Chapalefú, los Pieres, sí, los Segui de Chapalefú 1, 4 hermanos, los Segui de Chapalefú 2, 3 hermanos, y después seguimos más para adelante, los Pieres hijos, los Merlos, los Novillo no es Novillo Astrada, Estrada, tal el cual. clan de Cambiazo. Entonces, nosotros somos conscientes que no solamente en Argentina y en el interior de la Argentina, que es muy importante, y en el resto del mundo, la información verdadera la tiene el 5% de la gente que está llegada a este deporte. El 95% no tiene la posibilidad de la información verdadera como tienen todas estas familias y Sí, clanes que, a ver, los Segui jugaban en Alvear con sus papás, no lo digo mal, lo digo bien, no, no, seguro. con sus papás Es una realidad. en la práctica, claro, y el papá que había ganado 54 abiertos, es una manera de decir, o el tío le Sí, decía, no, esta jugada no es para acá, es para allá, cuando tenían 12. Entonces no es lo mismo que el que no viene de eso, que es el 95% del polo mundial y del interior del país, que no tiene acceso. Entonces, claro. ¿qué es lo que hicimos? La Asociación Argentina de Polo contrató una empresa, muy en cortito, te lo cuento, contrató una empresa que juntamos, con la ayuda nuestra, de varios de nosotros, juntamos los mejores jugadores del mundo de los últimos 30, 40 Ujú, años y a partir de ahí sacamos todos los comunes denominadores. ¿En qué? El 25% de nuestra enseñanza es equitación, el 25% es taqueo, es decir, pegarle a la pelota, sí. y el 50%, que es lo más complicado, es cómo se juega el juego. Abrir la cabeza para desarrollar el juego, cómo Claro, cuando pararte en vos la estás cancha. adentro de la cancha, ¿cuándo vas, cuándo venís, qué decisiones tomás? Bien, Básicamente es qué sí. decisiones tomás. Voy, vengo, voy al pase, defiendo, no defiendo, lo ayudo a mi compañero, Sí, no. Bueno, eso estuvo muy bien explicado tanto en la parte cuando lo hice online, cuando hicimos la parte presencial estuvo muy bueno desarrollado. claro, que es muy importante porque es toda la información a la que el 95% de la gente que está ligada a este deporte no llega. Como te decía, en el interior, no quiero ser repetitivo, en el interior del país y en el resto del mundo. Entonces, a partir de ahí, estudiamos los comunes denominadores de los mejores jugadores del mundo de los últimos 40 años, y de Bautista Egui a Barto Bien, Castañola. Por supuesto que para nosotros es fundamental, yo el otro día en la rural estuve charlando con Barto, en Palm Beach también, eh, estuve en febrero, estuve charlando con Poroto, que lo subimos a la plataforma de Polo University para ver cómo lo piensan ellos, que son el claro, polo de hoy. tal cual. De la misma manera que la información de, como te decía, de Bautista Que Egui no es para la misma acá. información de Bautista que de los Claro, porque el chicos hoy. polo va Sí, evolucionando, sí, fue todo, por cambiando, los supuesto. caballos fueron mejorando, estos chicos juegan de una manera, es decir, para ver cómo lo piensan, cómo cuidan los caballos, cómo entrenan, cómo se cuidan ellos. Muchas cosas fueron evolucionando para bien, como todos los deportes, entonces nosotros nos tenemos que actualizar. No quiere decir de que haya muchas cosas que son los mismos principios No, no, seguro. y que le sirven a todo el mundo para mejorar su propio polo. Entonces, ¿cuál es el lema de Polo University? Ayudar. Bien. A partir de lo que te acabo de explicar, poder ayudar a todo aquel que no tuvo el acceso o no lo tiene a la información verdadera, como nosotros siempre Bien. decimos. Y te sentís muy cómodo haciendo eso. Lo que ¿Te pasa es que yo gusta? fui parte del 95. Lo sé. Ahora iba a Entonces, ir para ese lado después. Sí, sí. claro, entonces es como que
tuve que iba a estudiar de chiquito, ¿viste? Porque ya era enfermito. Mi viejo hizo un esfuerzo sobrehumano para que yo pueda jugar al polo. Mi viejo era militar, él jugaba en San Jorge, pero no teníamos mucho medio. Sí. Entonces él me ayudaba todo lo que podía, pero qué sé yo era chiquito, me cruzaba a Herling a hablar con el peticero de Alfredo Harriot, que era el crack de ese momento, y yo era más chico, y le preguntaba todo. No tenía ni idea. ¿Por qué los caballos comían así? ¿Por qué variaban así? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? ¿Por qué práctica? ¿Por qué no? No solo te gustaba el polo, sino que ya de chico querías saber un Pero es poco que todo. me daba cuenta que no tenía ni idea. Claro. Entonces, y el peticero de Alfredo, me acuerdo, porque te cuento el ejemplo del peticero de Alfredo Harriot, porque lo tenían como mal llevado, y yo no sé si yo le daba lástima, o conmigo nunca fue mal llevado, jamás, porque él me contaba y me decía, no, esta así, esta le doy de comer más por esto, esta la cuido así, la individualización de los caballos, me subo a estas dos, a esta no me le subo, porque Alfredo, a esta la tiene, viste, es una yeguita que con nada se está puesta, y a los partidos llega bien con la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fui aprendiendo, de la misma manera que mirando, iba afuera, y me iba bárbaro, y llegaba acá y me peloteaban. Claro. Bueno. Hablando un poco, ahora ya que tocamos el tema, arrancando con tu infancia, o sea, no fue fácil empezar. Siempre, seguramente tuviste alguna ayuda y demás, digo. Pero ya de chico tuviste entonces el objetivo. Más allá que te costó, tuviste un hermano que jugaba al polo muy bien, por lo que me informé. Sí. Es más, creo que por lo que has dicho, un gran deportista incluso, que hacía todo bien. Todo bien, todos los deportes. No sé si te gusta tocar el tema, pero... No, no, ningún problema. No, fútbol, rugby, leí... El mejor de los recuerdos. Si íbamos a jugar al polo, él se golpea jugando al polo a los 23 años y quedó cuadripléjico, y después se murió 10 años después. 10 años después. Era el más cercano de mis hermanos. Después tengo otro hermano más que se llama Santiago, que también juega. Pero este era más cercano de edad. Hermanos. Éramos Eran 6. 6 hermanos. Sí. Y el Machi, que era el que se murió, era el que yo tenía más cerca de edad. Entonces compartíamos todo. Entonces iba a jugar al fútbol en la mañana, lo tenía que empezar a buscar por la General Paz, ahí que jugaba con el equipo del barrio. Y como jugaba bárbaro, lo llevaban, ¿viste? Claro. Y teníamos partido de polo a las 3, ponele. Sí. Y yo iba a la 1 y no lo podía sacar, y loco, estamos llegando tarde. Claro. Tenemos que jugar. Y jugaba al fútbol en la mañana con el equipo del barrio. El equipo del barrio era el de la carnicería, el de la verdulería, y de ahí íbamos a fondo, yo nervioso, él relajadísimo. Llegábamos, jugábamos a las 3 de la tarde, la rompía toda. Y bueno, esa es la historia de mi hermano. Él vivía así. Sí, vi que contabas en un momento así. Y al otro día se levantó y se iba a jugar al rugby. Sí, jugaba al polo a la tarde de jugaba al rugby con el colegio, entonces lo tenían que ir a buscar a otro lado. Y de ahí llevar. Tenemos partido del metro, típico que jugabas el Metropolitano en esa época. Tenemos partido del metro. Sí, no, bueno, pero yo juego un ratito al rugby. Un ratito al rugby. Un ratito al rugby que es un deporte. No, viste, jugaba con el colegio, jugaban unos partidos, se mataban, como todos los partidos. No es que se mataban mal, pero bueno, jugaba. Obvio. ¿Vos hiciste algún otro deporte? Sí, no, yo jugaba mucho al fútbol. ¿Al fútbol? Sí, mucho. ¿Hincha de? Hincha de River. Bien. Pero tenía una canchita de 6 en mi casa cuando jugaba el abierto, cuando competía, con luces, con todo, que se jugaba 2 o 3 veces por semana. Qué bueno. No, ¿Te sigue gustando? Sí. Me encanta, pero obviamente ya no juego. Ya verlo, bien, disfrutarlo. Sí. Ernesto, ¿y cuando arrancaste caballos? Porque esa es la parte que no fue fácil. Sí, no, dificilísima. Como te decía, lo más importante de mi viejo, que siendo militar tenía los caballos de remonta, pero no había mucho más caballos. Pero como mi viejo era un tipo muy querido, tenía muchos amigos, te puedo nombrar a Fernando Santamarina a la cabeza, de tipos caballos, tenían cría en ese momento, tenían campo, y entonces siempre le arrimaban algún caballo más. Le regalaban. Época que para el que no sabe, estamos hablando de caballos puros y mestizos, ¿no? Por supuesto. No, sí, no, crías de polo. Crías de polo que después fueron, sí, crías de polo que después fueron grandes crías de polo, te diría. Que después fueron, porque Fernando Santamarina, por ejemplo, los caballos de él, siempre le prestaba a los Segui padres, a Horacio y Alberto Pedro, 2 o 3 caballos para que jueguen en el abierto. Es decir, tiene una cría espectacular. Bueno. Sí. Y lo que quedaba más o menos que no era para él o no era para, viste, eso se lo regalaba a mi viejo, por ejemplo, porque era íntimo amigo. Sí. Y entonces yo de ahí,
podía manotear algo, pero, qué sé yo me acuerdo de jugar el metro alto con 4 caballos. Claro. 3 mío y un prestado que me lo prestaban y lo devolvía. 4 caballos. Y 6 chaker, el metro alto que era jugar, no sé, 8 Y partidos. generalmente el que venía del clan, digamos, como vos lo nombraste, o de familia de polo, ¿con cuánto iba? Con 8. Claro, Porque tampoco había 30 caballos. no me voy a olvidar, el metro alto en cortito, siempre el equipo a ganar se llamaba Indios Palitué, que eran los Subiaurre, Bernardo Díaz y Bautista Castilla, nunca me voy a olvidar. Nosotros éramos los Laprida, yo, los veníamos de San Jorge, del club militar, y alguno más, o Machi mi hermano, hasta que se golpeó siempre. Y nosotros llegábamos, era gracioso, porque vos, no sé, yo llegaba a Pilar a la asociación, me acuerdo, cuando llegábamos a semifinales, que ya nos cruzábamos con este famoso Indios Palitué, que era el clásico, y veías a Alberto Subiaurre, Valerio Subiaurre, sí, 8 yeguas con las mantas azul marina, yo era un sueño para mí. Yo miraba y decía, mirá si un día puedo tener eso. Y nosotros teníamos 4 míos, 5, 4 para mi hermano, 5 para... Claro. Las mantas en deuda, unas mantitas más o menos como tipo esta, así de box. De box. Y veías todo así, el palenque de los Subiaurre y se te caía la baba. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba, llegó, o por decantación pegaste el salto cuando te quisiste acordar, ya empezaste a jugar afuera o ya tenías algo armado? No, pasaron 2 cosas puntuales. Primero, mi viejo, más allá de ser militar, era un fanático de los caballos y de este deporte. Todo el fanatismo y la enfermedad, porque es una enfermedad ya. Por esto, te juro, por esto me la transmitió él. Y toda la ayuda para poder empezar fue gracias a él. Que no fue fácil, como te conté antes. A partir de ahí, estudiaba en la facultad y laburaba. Veterinaria estudiabas, ¿no? Sí, sí. Estudiaba en la facultad y laburaba. Laburaba en el mercado de Liniers. Mirá. Tenía que ir temprano, porque salía a las 4:30, tomaba el 92, que tenés 1 hora hasta Liniers, tenía de donde yo vivía, a las 5:30 tenía que estar. Viste, Liniers arranca muy temprano en el remate. Sí. Y bueno, la cuestión es que, y después a las 2 de la tarde iba a la facultad ahí a San Martín, a la UBA, a la avenida San Martín, ahí en Chacarita. Sí. Así que era bastante. Y después de eso, en ese momento, ponele, tendría 19 por ahí, ya tenía 5 goles y Fortunato Gómez Romero me consiguió para ir un mes a Estados Unidos. Que Fortunato también era de San Jorge, porque el padre era militar. Bien, pero ya... Ahí te hago un break, perdón. 19 años, 5 goles. Para esa época, hoy sabemos que no. Era bastante. Sí. No era fácil. No. Hoy sí los chicos llegan de otra manera. No, seguro. Fortunato Gómez Romero fue muy importante porque él era más grande que yo y estaba en San Jorge, pero ya iba a Estados Unidos. Claro. Entonces me dice, yo te iba a llevar a Estados Unidos, no sé qué, yo pensaba que... A mí me parecía que estaba todo tan lejano. Y en realidad, cuando tenía 5 goles, me llevó a jugar el US Open en agosto, que se jugaba en Oak Brook, Chicago, en ese momento. Estamos hablando de 1000 años atrás. Y fui un mes a jugar en agosto con él. Perdimos la final. No nos fue nada mal. Y después volví a quedar acá, seguí laburando, seguí estudiando, toda la vida normal. Y a los 21, ponele, o 21, entre 21 y 22, que ya subí a 7, de vuelta a Fortunato me llevó a Palm Beach, que era más fácil porque enero, febrero y marzo, meses de vacaciones de facultad, yo ya veía facultad, polo. Este es el momento incómodo en el que te pido que te suscribas, des like y le des a la campanita. Facultad, polo. El polo profesional ya empezaba a crecer, empezaba a organizarse, digo, bien, como lógicamente, que hasta ahí venía medio que existía, pero no existía, estaba re mal visto en Argentina. Entonces, a partir de ahí, ese viaje de enero, febrero y marzo, que Fortunato me llevó a Palm Beach, ya Wellington,
con 7 goles, ahí ya me fue mejor. Entonces ya tuve una oferta para mí y ahí empezó el dilema, ¿me dedico al polo o me dedico a la facultad y a laburar? Obviamente mi viejo estudiaba, Sí, yo miraba el polo, había estado 3 meses, imagínate, claro. una vida, me pareció un sueño, y digo, para acá, para allá, para acá, para allá, y bueno, para allá. Para la época de la espadaña, La que me marcó la vida, porque yo estaba jugando, es verdad que llegábamos a una final con Indios, tenía 8 goles, llegamos a una final de Palermo con el equipo de Indios, jugaba Johnny Croto, Juan Martín Zabaleta y Tim Llorente. Llegamos a la final de Palermo, pero yo creo que fue entre Coronel Suárez y Santana para mí y la Espadaña Chapalufú, hubo un momento que se reacomodaron los equipos y nosotros no sé cómo llegamos, no sé, bueno, no importa, llegamos a la final de Palermo con ese equipo, que era raro, yo no tenía caballo, por ejemplo, para jugar en ese nivel, lo que tenía era muy limitado, eh, mis compañeros, bueno, no importa, yo te digo de mí. Y bueno, y a partir de ahí es donde me llaman los Pieres, muy visionario Gonzalo y Alfonso, muy visionarios los dos, hablándome, yo jugaba de 3, jugaba más y en Estados Unidos llegué a jugar de 2, hablando más de lo que va a ser el polo del futuro, que es una marca tremenda, porque Gonzalo y Alfonso ya estaban viendo, me decían, te venimos a buscar en ese diciembre que yo pierdo la final, ellos sí, habían perdido antes, yo pierdo la final y gana Coronel Suárez 2, de Benjamín Araya, Badiola. Eh, ellos dicen, el polo, queremos juntar el polo profesional, le dicen control de pelota, más pase, más cercano todo, con los principios fundamentales del polo de Palermo, que son los mismos de hoy, que es otra velocidad, sí, es otra manera de jugar, es otro deporte sí. casi, te diría. Y juntamos todo y jugamos a nuestra manera, con colores, veníamos de años, de Coronel Suárez, Santana, Mar del Plata, con nuestros colores, con nuestro nombre y con nuestra manera de jugar, pero para eso necesitamos un back con otro tipo de movimiento, de ida y vuelta, de liviano, de control de pelota, de que se pueda tener, darse vuelta, que darse vuelta era como mala palabra, Claro. había que tirar bajander, Sí. que tirar un pase en vez de tirarla para allá a 100 metros, ¿viste? Bueno, todas esas cosas que ellos me contaban y yo los miraba y decía, o sea, estaban hablando del polo del futuro, que después se dio, por eso te digo que eran visionarios. Estaban viendo lo que, para dónde iba rumbeado el polo del futuro. Que después, obviamente, después nosotros empezamos a jugarlo así, de una manera diferente. A mucha gente grande, me acuerdo, no le gustaba nada, porque Gonzalo Pires se paraba, se daba vuelta, Claro. hacía la famosa, no tiraba bajander, le hacía un toque, hacíamos pausas, ¿Vos ahí pasaste a cosas, jugar de 4? claro. Y ellos me habían dicho, como te decía antes, me habían dicho, necesitamos un 4 diferente. Creemos que tenía que ser un 4, no un 4 estático que le pegue 200 yardas Claro. para allá, un 4 movedizo que se meta, que se vaya para adelante, que vuelva con más, bueno, para donde fue encaminándose el polo después, que por supuesto después se fue perfeccionando, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Nosotros, ese es el principio de los primeros cambios. Y bueno, tenían razón, lo que pasa que en 7 años de Palermo, que duró la espadaña, perder un solo partido es muy brusco. Entonces, lógicamente, me marcó la vida. Claro. Y me dio la oportunidad, al ganar Palermo, viajar mejor, con mejores condiciones, poder comprarme un par de caballos más, para poder mejorar mi lote y encima jugarle a los Egui que estaban remontados y a los 12 equipos de los Egui que estaban, Sí. para mí estaban remontados y para ese momento entonces había que mejorar los caballos siempre y bueno, y es todo es todo un conjunto de cosas que van de la mano, que te ayudan a poder progresar. Y el equipo, la verdad, el equipo salió naturalmente con un funcionamiento, porque la prueba es que el primer año Sí. nosotros jugamos 4 partidos de Palermo y ganamos todos los partidos por 6 goles o más, incluida la final. Impresionante. Rarísimo.
Y aparte un equipo que fluyó. Claro, por eso. El primer año, con Juan Martín Zabaleta de 1, Sí. porque después viene Carlito Gracia, con Juan Martín Zabaleta de 1, nosotros ganamos todos los partidos, bueno, algunos por muchos goles, y la final por 6. Es decir, ningún partido por menos de 6. Una cosa rarísima. Impresionante. Para un equipo recién formado, ¿no? Y conmigo jugando atrás, que nunca había jugado, que yo podía fallar. La verdad que fue un éxito. Un éxito que me marcó. No, fuiste un 4 impresionante después. No, lógicamente me marcó, porque en 7 años perder un solo partido en Palermo, hoy, no importa que antes, hoy juegan mejor, hoy tienen los caballos puestos de otra manera. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de los de antes. No quiere decir que porque el deporte haya evolucionado, esos tipos de antes que vos, de tu seguro. generación, para mí, Alfredo Harriot, Juan Carlito Harriot, los tipos con los que yo me crecí mirando y aprendiendo y estudiando a ver qué hacían para tratar de sacar algo, los Segui, Horacio Alberto Pedro, los Doriniac en ese momento, que era el clásico, Gonzalo Tanoira de Mar del Plata, esa generación que era donde yo crecí mirando, un respeto y un no sé, a mí me parece fundamental. Me parece fundamental hasta en tu propio crecimiento. Lo digo como, hasta yo se lo diría hoy a un chico joven, en tu propio crecimiento como polista, nunca dejes, fíjate que los grandes deportistas siempre respetan a las generaciones anteriores. Mucho respeto. Sí. Ya que lo traes a Harriot, que un tipo incomparable de otra época. A mí no me gusta comparar épocas, ¿viste? Porque no sé. No se Pelé, Maradona, pueden. Messi, no se puede. No se puede. Son diferentes épocas y cosas. Claro. Pero Harriot, Genio. 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 Yo Es tengo decir, como 3 tipos marcados. Harriot, Bautista ahí y Adolfito Cambiaso. claro, pero Tres genios, generaciones. todos genios diferentes, en generaciones diferentes, en polos diferentes, que se jugaban de una manera. Eso de encasillar cómo le hubiera ido a No, Cambiaso no. en la época de Harriot, cómo le hubiera ido a Harriot ahora, es totalmente imposible. Es que da lo mismo, además. ¿Cómo sería Maradona hoy en el fútbol? ¿Y qué sé yo? Y No sé. sí, sería mejor o peor que Messi, ¿viste? Es una pavada. Por A mí eso. me parece. No es una. A ver, hay gente, si te divierte la conversación de asado, de mate, la tenemos. Sí, por supuesto. Ahora, si me decís Harriot y Cambiaso, sí, bueno. Lógicamente, nosotros crecimos, yo crecí, vi toda la carrera de Cambiaso, para mí Cambiaso es el mejor jugador de la historia. Juan Carlito Harriot, yo crecí mirándolo, estudiándolo, cómo jugaba, en su momento, es como Borg jugando al tenis contra Alcaraz. Claro. No me importa que hoy se juega de una manera diferente, que la velocidad, que la de raqueta. Borg era un genio, y Alcaraz es un genio. Bueno, Juan Carlito Harriot es un genio, Suficiente. Cambiaso es el mejor de la historia, y Poroto es un genio. Sí. Entonces, viste, por diferentes razones, no por diferentes razones, no. Jugando, porque hay muchas razones que coinciden. Ojo, muchas. En polo hay muchas razones que coinciden. El manejo de la presión a la hora de los partidos importantes, esa presión y esa cabeza fría te ayuda a tomar decisiones que son fundamentales adentro de la cancha a la hora de jugar el juego, que te terminan haciendo ganar o perder campeonatos. El cuidado de los caballos, ese fanatismo por estar acá y decir, esta come así, esta come asá, esta necesita esto, esta necesita el otro, y yo sé perfectamente cómo están mis caballos. Sí, cómo se levantó, quién comió, quién no comió, cómo están. Todo, entonces a vos, el día del partido, nadie te puede venir a contar cómo está esta o aquella. Vos sabés perfecto cómo están. Y la jugaste a la práctica y te subiste para andarla y la miraste todos los días. Esa cosa que los chicos de hoy la hacen. Y se ¿Vos crees repite. que todos los chicos de hoy la hacen? Es decir, los que le va bien la hacen. Estoy seguro. Sí. Andá a buscarlo a Cambiaso. Es muy fácil. Yo lo voy a visitar. Pues soy muy amigo. No es que vaya tanto, pero cuando voy a visitarlo es muy fácil encontrarlo. En la caballeriza. Al horario que vayas. Sí. Yo caigo a la tarde, a las 2 no, porque es muy temprano, pero no están los chicos, los peticeros, pero desde las 3 en adelante es muy fácil. Así andá con el auto así, estacioná la caballeriza, porque no le errás. Claro. Si no tiene práctica... Pues lo más de sí, Adolfito sí, pero digo, los chicos de ahora, ¿vos también crees que sí? Lo escuchás la generación de 15, 16, Barto, Jeta... No, bueno, de 15, 16 no sé, los que les va bien. Vizcachita, McDonald's, todos los chicos que están empezando. Digo, Yo ¿crees que todos esos chicos están...? ¿Crees? Yo estoy convencido que... Está buenísimo aparte, sí. No, es que yo creo que forma parte de llegar. Si vos no sos así de fanático,
no sé si llegás a ser como esos. No sé si llegás a ser, bueno, Adolfito hay que sacarlo porque es como el Diego, Messi, nos sirve de ejemplo. Pero si lo sacás a Adolfito, si vos no sos como cualquiera de los otros, Juan Martín Nero o Polito Pieres o los tipos, Fran Elizalde, por ejemplo. Si vos no sos como Fran Elizalde, está todo el día en la caballeriza, sabe todo lo que pasa, está todo el día laburando, está al tanto de todos sus caballos, yo creo que no llegás. Y eso, Poroto, Barto, Jeta, un fanático, pero es enfermo en el buen sentido. Sí, Vuelvo a seguro, decir la palabra segurísimo. enfermo que queda mal, pero es un fanático de todo. Es decir, no le podés contar. Si el otro día estaba contando que le daban una yegua que él no la podía tener para cuidar, que le anda bien en la final del abierto, que es de Lerincio Biaurre y cría de Cucho Garrahan, y contaba que se volvía loco porque no la podía tener toda la semana en su caballeriza. Claro. No, seguro. Para mí es uno de los puntos fundamentales, ser fanático y saber de herrería, de veterinaria, de bareo, de comida, todas esas cosas vos las tenés que saber si querés llegar a ser Poroto, Barto, Jeta, ese tipo de chicos. Por ejemplo, la seguridad. Nosotros insistimos mucho en la seguridad, el pueblo es muy peligroso y hay que insistimos mucho en todos los planes de seguridad y los mensajes de seguridad que damos, de que el pueblo ya es peligroso en sí mismo, entonces hay que tener los recaudos. La primera cosa que vos necesitas para jugar al polo y no tener accidentes es tener los caballos en buen estado. Sanitario, de entrenamiento, musculados, variados, andados. Y para eso, hoy en día, si vos no pasás por la caballeriza, se hace muy difícil, salvo que tengas un peticiero que sea un genio. Claro. Pero como es cada vez más difícil, claro. Entonces tenés que estar vos encima. El famoso el ojo del amo. Pero, y lo que pasa es que ese caballo, yo veo mucho accidente de caballo cansado, de caballo mal comido, de caballo mal variado. Entonces decís, es muy fácil, no es muy fácil. Digamos, esto yo lo veo, es una realidad. Bueno, si yo te cambio, tus caballos comen bien, varean bien, están en buen estado, tienen músculo, cuando juegan se cansan menos, entras en menos riesgo. Cuando se cansa el caballo, para menos, entonces después te terminas chocando, yo veo, se terminan chocando con alguien, el caballo que está bien variado, bien comido, bien musculado, bien cuidado, ese caballo tiene boca por ahí todo el cháquer, o hasta que lo cambies. ¿Por qué? Porque está en buen estado. Entonces... Claro. Fue cuando me hablabas de los cambios, cuando empezó esto, que vos te posicionaste de 4, hicieron todo eso. Sí. ¿Cómo ves hoy que, creo que está bueno, ¿no? Pero o por ahí no te parece que esté tan bueno? Que todos los años haya tanto cambio en el reglamento, primero, y después que no está tan bueno, tanto cambio en los equipos que no duran ni un año. Sí. Sí, vamos al reglamento primero, el tema de que todos los años haya cambios, ¿son para mejor o hay cosas que te parece que habría que volver para atrás? No siempre aplicar algo más. No, soy un fanático de estudiar, mejorar, actualizarse. Todos los deportes, viste, van cambiando cosas en función de lo que va pasando. Y en el polo no es tampoco que el reglamento lo retocan tanto. Son detalles, ¿viste? Sí. El lateral hizo furor y bienvenido el lateral, porque lo agiliza. El tema había que cambiar el tema del bloqueo adelante, porque bajaba la velocidad, se ponía dudoso quién era el que hacía foul y el quién no, ¿viste? Y hacía que el dinamismo del juego no sea tan divertido para mirarlo, para la gente que mira, para el público en general, para el polista en general. Jugarlo se hacía complicado, ¿viste? Venía, agarraba la pelota, venía un compañero, te bloqueaba el de adelante, salía para acá, tardaba un rato. Entonces este asunto de cortar con el bloqueo, ya le van a buscar la vuelta con alguna otra cosa, porque los tipos son unos genios, pero por lo menos ya el bloqueo no, ya es como el referee dice, juegue o libere al de adelante y mueven. Claro. Y a mí me parece buenísimo, porque le da agilidad, el deporte se hace mucho más vistoso. Todas esas cosas me parecen buenísimas y no son tantas además en el reglamento. Y no, todos los años digo, hay algunos pequeños cambios, pero digo, por ahí retoques, no todos los retoques que hubo me parecen todos positivos. Estos, que no son tantos, son pocos. Asteriscos que se van sumando. Sí.